Daniel Bacheto, que siempre tiene la amabilidad de llegar hasta nuestro programa para dialogar un rato con nosotros. Daniel, gracias por la presencia, bienvenido como siempre. No, por favor, es un gusto y muy interesante poder escuchar tu programa, que es siempre realmente tan ilustrativo de la realidad, que es algo que no siempre aparece en los programas periodísticos, lamentablemente. ¿Por dónde empezamos Sí, o qué arista analizamos de las tantas y tantas y tantas que hay, ¿no? A nivel nacional hablo, ¿no? sí, yo creo que ya ha transcurrido un tiempo prudencial desde la asunción de Javier Milei. Se puede apreciar de alguna manera y realizar un juicio de valor bastante fundado sobre si hay alguna correspondencia entre las expectativas que había despertado, por lo menos en un universo de sus votantes y en algunos actores de la economía, digamos, de los sectores económicos, financieros, etcétera, de la sociedad argentina, o esto no ha ocurrido. Mi balance a esta altura es muy negativo, ¿no es cierto? En primer lugar, porque me parece que justamente, como decíamos recién, ¿no es cierto? Me parece que el gobierno está entrampado en un discurso hacia afuera que, en vez de realmente de clarificar a la sociedad dónde estamos parados realmente y hacia dónde vamos, encubre verdaderamente la realidad, los problemas, y trata de engañar de alguna manera como para ir ganando tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es un discurso encubridor, engañoso. Hay datos fundamentales que se presentan de manera errónea y, bueno, recientemente ocurrió un episodio con el tema del dato de inflación en una cadena de supermercados. Bueno, Sí, una eso cosa... realmente es una cosa, Una cosa aparte de desprolijo. sí, Es inconcebible que venga, digamos, desde la óptica, el análisis, la expresión del presidente de la Nación y del ministro de Economía. ¿Se claro. puede equivocar con tanta red social y tanta cosa internet que hay que te bombardea permanentemente? ¿Se puede equivocar un ciudadano de a pie? Pero por Pero no supuesto. la primera autoridad del país y el ministro de Pero que Economía. tiene un secretario de comercio que además tiene un sistema que le permite monitorear las variaciones de precio en los supermercados en tiempo real. O sea, eso está y viene de antes. Entonces es inaceptable, digamos, ¿no es cierto? Es poco serio, como decís vos, y por lo menos muestra ineficiencia, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que Por no pensar que hubo un intento de mostrar algo que no es, ¿no es cierto? Es decir, números más favorables para esta idea que quiere instalar el gobierno, en esta especie de política de poner como eje para medir su éxito o fracaso, por lo menos en en esta primera parte del año, que la inflación vaya desacelerando, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ellos han enfocado ahí y batallan con este tema, que también es una estrategia para sacar del foco de la atención otros temas que son muy serios y que no son para nada favorables. si convenimos que el votante de Milei ha sido defraudado o puede haber sido defraudado, también podemos llegar a decir que ese mismo votante se niega a aceptar esa defraudación. Sí, totalmente, totalmente. Hay en una parte importante del votante, del sector votante de Milei, una especie por ahora, ¿no? De querer prolongar esa ilusión, ¿no? De que Milei era la alternativa para una mejora, para un cambio positivo de su situación, y una denegación de la realidad. Eso no me sorprende, ocurre, es lógico. Ninguno de nosotros nos gusta aceptar que nos equivocamos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto va a durar esa denegación de la realidad? Hasta que algunos aspectos de la realidad ya exploten y entonces se vea que el rey está desnudo, ¿no? Como se dice en el cuento, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Una de las ejes centrales del discurso de Milei era el tema del déficit, ¿no es cierto? Y se quiso mostrar ya desde el primer momento una reducción del déficit y un equilibrio de las cuentas públicas, ¿no es cierto?, ya
en los primeros, no sé, 2 meses de gobierno, que en realidad sabemos perfectamente que es una, digamos, una maniobra poco seria también, porque si vos obviamente, ¿no es cierto?, no pagás ninguno de tus gastos ni tus obligaciones, paralizás absolutamente la obra pública, no haces un metro de asfalto, ¿no es cierto?, no haces las transferencias a las provincias. Las transferencias a las provincias que hicieron en este primer trimestre del año más de un 80%, ¿no es cierto? Es una barbaridad, ¿no es Claro, cierto? el déficit puede haber disminuido, pero si al mismo tiempo la recesión se ha multiplicado de una manera extraordinaria, en ese balance, decime cómo queda la cosa. Claro, pero te quiero avanzar un poquito más en esa línea. El déficit es mentira que se redujo, porque en realidad hay cosas que se patearon para adelante y que son obligaciones que va a haber que afrontar. Pero, por ejemplo, hay otra cuestión fundamental y que tiene que ver hasta inclusive con la cuestión ideológica, ¿no es cierto? Porque Milei planteó y hasta hizo toda una teatralización con el tema de terminar con el Banco Central, ¿no es cierto? Sin embargo, el Banco Central en estos momentos está teniendo una intervención muy fuerte en la economía, ¿no es cierto? En particular, ¿no es cierto?, está generando una deuda a futuro que va a ser verdaderamente imposible de abordar para una Argentina que ya está muy, muy comprometida, ¿no? Y me refiero concretamente al tema de la emisión monetaria. Es decir, el gobierno dice que las reservas del Banco Central, ¿no es cierto?, en este poco tiempo compró dólares en un monto que es una cifra impactante, ¿no es cierto? Dice, bueno, compramos 10.000, 11.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de reservas en el Banco Central. Esto es mentira, ¿no es cierto? Porque en primer lugar, si vos tenías un déficit en las reservas, o sea, de 23.000 millones de dólares, si compraste 10.000, digamos, estás menos 13.000 millones de dólares, o sea, todavía estás en déficit, ¿no es cierto? Pero dejemos esto de lado. ¿Cómo hizo para comprar esos 10.000, 11.000 millones de dólares? ¿De dónde sacó el dinero? De emisión. O sea, el Banco Central, digamos, fabricó una suma fabulosa de 9 billones de pesos. O sea que no es cierto, digamos, que la emisión se ha detenido. Para nada, se emite más que nunca, porque mirá la cifra que te digo, emitió 9 billones, un poco más, de 9 billones de pesos. Es un 9 seguido de 12 ceros, no son millones, son billones. Vos calculá que peso circulante había más o menos 10 y pico billones en toda la economía argentina. O sea que prácticamente en estos pocos meses de gobierno Lo ya duplicó. emitió el Banco Central casi un 80 y pico por ciento respecto de la base monetaria existente. ¿Qué significa eso? Toda esa cantidad de pesos que se lo dan a los bancos para poder comprar los dólares para las reservas del Banco Central, de que tanto hacen gala, esos pesos después los tienen que neutralizar para que no se vuelquen al circuito, porque si no te generan inflación, ¿no es cierto? ¿Cómo los neutralizan? Bueno, primero con los famosos pases, ¿no es cierto? Pero me voy a saltear un poco esto, porque no quiero entrar en una cuestión técnica, y sino ir a la cuestión de fondo, que es el tema de la deuda. Después los pases, ¿no es cierto?, los tiene que reemplazar con el BOPREAL, que es un bono, que es muestra la creatividad de Toto Caputo, ¿no?, un hombre de la finanza, del mundo financiero. Este bono, que es un bono que, digamos, el gobierno va a tener que rescatar en diciembre de este año, en diciembre de 2025, en diciembre de 2026, paga un interés en dólares. O sea, el gobierno retira pesos, ¿sí?, y te da un bono que te va a dar dólares. Se compromete a darte dólares. Esto es una locura total. Porque nosotros, ¿cómo hacemos para...? O sea, está asumiendo un compromiso de rescatar esos bonos, ¿se entiende?, para retirar toda esa masa, esos billones de pesos, para que no impacten en la inflación, dándole dólares en diciembre del otro año. Es decir, está generando una bola de deuda en dólares impagable prácticamente. O sea, que quiero decir, esto es una gran mentira.
hay una manipulación de los números, de las finanzas y demás, pero lo que tenemos que mirar es la economía real. Y ahí es donde se ve la realidad. La economía real. La economía real, hay una caída brutal, ¿no es cierto?, de la actividad económica, y por otro lado, digamos, una pérdida de empleos que al principio es lenta, pero cada vez se va a acelerar. Totalmente. Entonces sabemos, ¿no?, una política que destruye empleo, que en breve va a empezar a destruir empresas también, ¿no es cierto?, que genera un desempleo enorme y que nos endeuda de una manera fenomenal, sin solucionar ninguno de los problemas, ni el déficit, ni la inflación, ni nada, es un fracaso. El profesor Bacheto no tiene la culpa, pero bueno, obviamente que nos deja tanto o más preocupados de cómo veníamos, porque ese es el panorama, realmente ese es el panorama. Y bueno, no nos queda más, Daniel, que quedar un poco, no sé si decirte a la deriva, pero al menos a la espera de qué es lo que pueda llegar a suceder en el corto y mediano plazo. Como siempre, agradecerte la presencia. No, Gustavo, gracias a vos. Y solamente decir a tu audiencia que lo más importante es saber lo que está pasando realmente y de alguna manera tomar las medidas para cada uno poder proteger, digamos, sus intereses, la vida suya, de su familia o de su empresa de la mejor manera posible. La precaución por encima de todo, más en este tiempo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y buscar buena información. Gracias, Daniel, como siempre. No, Muy gracias amable. a vos.